El mayor Alejandro Rodas Cobón, quien se encuentra recluido en la prisión militar número 5 en Mazatlán, reveló que el expresidente Felipe Calderón ordenó durante su sexenio la creación de este pelotón de la muerte para ejecutar civil. Militares confunden a pareja de novios con delincuentes y reaccionan. Actos de intimidación contra los familiares y denunciantes de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo se están registrando por parte de elementos estatales y fuerzas federales. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. También les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de Patria en Directo, este canal en donde realizamos transmisiones completamente en vivo todos los sábados 4 de la tarde, hora del centro de México. Y bien, ya pasando a la información, resulta que se confirma que el pelotón de Felipe Calderón Hinojosa para liquidar a personas civiles sigue operando, que todavía hay miembros del ejército y de la marina que siguen bajo las órdenes de Felipe Calderón Hinojosa, lo cual pone a todo, absolutamente todo el pueblo de México en grave peligro. Vamos a ver la siguiente información. Militares confunden a pareja de novios con delincuentes y reaccionan. Una joven perdió el ojo derecho y está en riesgo de perder el izquierdo luego de recibir impactos por parte de soldados del 42 Batallón Militar en Guamúchil, Sonora, cuando el auto donde viajaba se estrelló en las instalaciones castrenses. Se trata de Tania Yareli, quien viajaba en auto conducido por un joven militar de 20 años, identificado como Jesús Alejandro, quien al parecer pues iba bajo efectos de alcohol y perdió el control de la unidad que finalmente se estampó en el batallón. Los militares que estaban de guardia en las instalaciones castrenses, de inmediato y sin preguntar y sin averiguar, se fueron contra los jóvenes, al pensar que se trataba de acciones de parte de un grupo delincuencial. De acuerdo a Fernanda, hermana de Tania Yareli, tanto su familia como el militar salieron del auto con las manos en alto, pero aún así los soldados emprendieron estas acciones. Estas detonaciones dieron tanto en partes del cuerpo como en el rostro de la joven, que perdió el ojo derecho y se encuentra en riesgo también de perder el izquierdo por la gravedad de las lesiones. Y de acuerdo a los medios locales, el militar también perdió un ojo, pero se desconocen mayores detalles. La familia de Tania Yareli pide apoyo para que los militares se hagan cargo de los gastos mínimos de hospitalización de su hermana, ya que fueron ellos quienes provocaron las lesiones. Y esto es muy importante. Otras de las versiones de este accidente destaca que la llanta del auto en el que viajaba el joven militar y Tania Yareli se ponchó. Es decir, que no iba bajo efectos de alcohol, que fue la ponchadura de un neumático y que por esto, después de esto, no respondieron los frenos. Por lo tanto, la unidad terminó estrellándose en un muro del cuartel militar y en la puerta de entrada. Lo grave aquí es que sin averiguar, sin detenerse a preguntar, sin ver qué es lo que en realidad estaba pasando, estos militares hayan reaccionado de la forma en la que tenían instrucciones de reaccionar durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Primero te lanzas a los trompos y después averiguas. Así es como se operaba durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sobre todo durante el tiempo o en las entidades en donde estaba operando el famoso pelotón del terror de Calderón, del comandante Borolas, en donde según ellos se iban por los delincuentes, por el crimen organizado, aunque sabemos que tenía pacto Calderón y que todo les solapaba y todo les perdonaba, pero según esto este pelotón era para fulminarlos a ellos, pero en realidad terminaban con civiles, con personas inocentes, con personas del pueblo de México. Esta situación se está viviendo
Todavía, hoy en día, cuando Calderón ya ni siquiera es presidente, hay elementos que siguen bajo sus órdenes, hay elementos que siguen operando y que siguen actuando, como cuando Calderón Hinojosa les permitió hacer y deshacer a su gusto y su antojo con nuestro México. El mayor Alejandro Rodas Cobón, quien se encuentra recluido en la prisión militar número 5 en Mazatlán, reveló que el expresidente Felipe Calderón ordenó durante su sexenio la creación de este pelotón de la muerte para ejecutar civiles como presuntos criminales. En entrevista exclusiva para MX, Rodas Cobón explicó que el llamado pelotón de la muerte, que tiene constancia en archivos de la Sedena, tenía como objetivo secuestrar presuntos criminales, torturarlos, asesinar sus restos. Agregó que la sede de dicho pelotón se encontraba en Ojinaga, en el estado de Chihuahua, a 400 kilómetros de Ciudad Juárez. Rodas Cobón detalló que todos los días salía un grupo compacto de soldados, quienes además de tener la instrucción de asesinar civiles, robaban armas y droga al crimen organizado, las cuales utilizaban para sembrarlas a los detenidos que no habían podido ejecutar. A la mayoría de las personas se les incineraba después de largas torturas. Se usaba gasolina como materia prima del trabajo, relató el mayor Alejandro Rodas Cobón a MX. Eso es tan solo una pequeña parte del relato de este pelotón del terror de Felipe Calderón Hinojosa. Y uno pensaría que esos son tiempos pasados, que ya nos libramos de esto, que hoy en día tanto el ejército como la marina son instancias renovadas, son instituciones diferentes, que ya se corrigieron, que ya dejaron atrás las malas mañas. Pues no, mis queridos amigos, parece que ellos quieren seguir haciendo como si todavía estuviéramos en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. Recientemente detuvieron a 6 integrantes de la Marina por presunto robo en Tabasco. Ellos están reaccionando como si todavía viviéramos en un país de impunidad, como si todavía pudieran seguir taponeando sus hechos corruptos y los delitos cometidos también por ellos. También recientemente, y como parte de este pelotón del terror, recientemente salió a la luz la siguiente información. Sedena investiga a 24 militares por una presunta liquidación extrajudicial en Tamaulipas. El ejército y la marina parece ser que de vez en cuando piensan deciden hacer ojos y oídos sordos ante las instrucciones del actual comandante supremo de las fuerzas mexicanas, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y quieren seguir actuando bajo las órdenes de Felipe Calderón Hinojosa, liquidando y tumbando y sacándose del paso a cuanto civil o persona inocente mexicana se lleguen a encontrar en el camino. Esto es completamente grave, esto es completamente peligroso, porque hacen su desmadre y quieren seguir mediante corrupción, mediante temor, mediante amenazas, callar y ocultar los hechos que están cometiendo. Resulta, mis queridos amigos, que hay personas que han sido víctimas de estas liquidaciones, estas fulminaciones extrajudiciales, familiares de estas víctimas que reciben todavía mensajes de parte de elementos del ejército para intentar silenciarlos. Les digo, parece que todavía estamos en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, cuando la cosa ya tendría que haber cambiado por completo en las fuerzas mexicanas. ¿Me fueron a tocar? ¿Qué te dijeron, carnal? Se bajaron y ahí estuvieron en la ventana y en la... Salimos, güey. ¿Te tocaron tu casa o qué? Me toca declarar. Actos de intimidación contra los familiares y denunciantes de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo se están registrando por parte de elementos estatales y fuerzas federales. Ahí está parte de esta información. Se están registrando estos actos de intimidación de parte de los responsables, de parte de aquellos que quieren seguir bajo las órdenes de Calderón Hinojosa operando en este pelotón del terror. El reciente caso fue el de Ramón, conductor de una grúa de tránsito y principal testigo del presunto montaje del enfrentamiento, quien fue a dar al hospital por estos actos. Mire, fue un acto intimidatorio. Si hubieran querido, se meten a su casa. Si quieren, se meten aquí, pero no lo van a hacer porque
ellos mismos se van a exhibir. Pero el caso de Ramón Ahí está, y esto porque esto con la única intención de querer silenciar, de querer seguir viviendo en impunidad, de querer seguir fingiendo, querer tapar el sol con un solo dedo. Es un hecho de que si el ejército, si la marina, si elementos del ejército y elementos de la marina siguen operando así, es porque todavía no se extingue el pelotón del terror que fue creado, que fue fundado en tiempos y bajo las órdenes de Felipe Calderón Hinojosa. Por cosas así es que el pueblo de México le tiene más fe y le tiene más confianza a la Guardia Nacional, quienes definitivamente sí están demostrando toda su lealtad, toda su incondicionalidad a las órdenes e instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así de grave la situación de las y los mexicanos hoy en día, porque este pelotón sigue de pie. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.